Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Gracias, Padre, te damos en esta noche, porque tú has hecho de nosotros tus hijos cuando nosotros no lo merecíamos, cuando nosotros estábamos apartados de ti en nuestros delitos y pecados, Señor. Pero tú has hecho esto en tu Hijo Jesús. Señor, en esta noche queremos mirar tu cruz, queremos mirar tu muerte en esta noche una vez más. Contemplar lo que tú has hecho por nosotros, lo que has logrado en beneficio nuestro de tus creyentes en la cruz del Calvario, Señor. Queremos ver, Señor, lo que te costó a ti, que nosotros podamos ser hoy hijos de Dios. Lo que le costó a tu Hijo único, unigénito, para que nosotros también podamos ser llamados hijos de Dios. Ayúdanos en esta noche, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga luz y revelación a nuestros corazones mientras leemos tu palabra, la palabra que tú inspiraste, para que nosotros podamos recibirla como espíritu y vida, Señor. Limpia nuestras conciencias si hay algo que está ahí molestando, Señor. Lavamos, Señor, nuestras conciencias en la sangre del Cordero de Dios. Y llénanos de tu Espíritu, Señor. Capacítanos en esta noche para comprender y poder compartir con otros. Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Entonces, vamos a ver también que en la cruz del Calvario, el Señor Jesús logró, como vamos a ver aquí, Jesucristo en su muerte, por la redención, logró nuestra adopción legal como hijos de Dios para que seamos herederos de la vida divina. Pero vamos a repasar lo anterior. Vamos a repasar juntos, ¿sí? ¿Qué fue lo que logró Cristo en su muerte? Por el momento ya vimos 5 palabras. Estas 5 palabras tenemos que memorizar: reconciliación, redención, justificación, perdón, santificación y hoy vamos a ver adopción. ¿Cómo los apóstoles pudieron ver todas estas cosas, verdad? El Señor les mostró qué había logrado Cristo en la cruz del Calvario al morir por los hombres, ¿verdad? Entonces, hoy, como dijimos, estamos siempre en el Evangelio de la Salvación. Es la lección número 10. Pero en cuanto a la muerte de Cristo, en cuanto a la salvación legal o jurídica, estamos en el punto 6. Que Jesucristo en su muerte, por medio de la redención, logró nuestra adopción legal como hijos de Dios, para que seamos herederos de la vida divina. O sea, primero nos adoptó legalmente. Luego nacimos de nuevo. Eso ya es orgánico, pero lo jurídico es legalmente primero. ¿Entienden? Claro que en nuestra experiencia, cuando creemos en Cristo, sucede todo en el mismo instante. Somos reconciliados, perdonados, justificados, santificados, adoptados y ya nacemos de nuevo. No es que Dios espera que primero se solucione todos nuestros problemas legales. Eso ya solucionó Cristo en la cruz. Cuando nosotros creemos en Él, todo eso viene a ser nuestra porción, nuestra herencia, nuestra realidad. Y en ese mismo instante viene todo lo orgánico que tiene que ver con nuestro espíritu, no con nuestra alma, ni tampoco con nuestro cuerpo. Eso sí es un proceso de toda la vida. Pero vamos a mirar hoy entonces la adopción legal como hijos de Dios, para que seamos herederos de la vida divina. Estamos hoy en lo que tiene que ver con llegar a ser hijos de Dios. Sabemos que en la palabra de Dios, cuando Dios creó al hombre,
Se le llama también en la palabra de Dios a sus criaturas hijos de Dios, pero eso es por medio de la creación, de la primera creación. Pero el hombre, como vamos a ver hoy, dejó de ser hijo de Dios. Y ahora ser hijo de Dios es conforme a la nueva creación, a la recreación que Dios hace cuando experimentamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, en el sentido creacional de la primera creación, todos los hombres fueron hijos de Dios. A Adán se le llama en Lucas, en la genealogía, Adán, hijo de Dios. Pues no tiene otro ancestro. Adán, hijo de Dios. Pero en cuanto a la nueva creación, solamente son hijos de Dios los que creen y experimentan a Jesucristo en su muerte, la redención que hay en Cristo Jesús. Entonces, el primer punto, vamos a mirar acá qué significa adopción. Adopción significa, en el sentido bíblico, la concesión legal a una persona de la posición de hijo heredero para que éste reciba la herencia del Padre. Cuando nosotros creemos en Cristo, ya estamos posicionados como hijos adoptados de Dios. Y no es que tenemos que madurar en la vida cristiana para llegar a ser herederos. No, nosotros ya cuando creemos en Cristo ya somos adoptados y ya participamos de toda la herencia de Dios. Por supuesto que esa herencia es tan abundante que la vamos experimentando ahora y por la eternidad, ¿verdad? Pero no es que algunos creyentes tienen más herencia y otros menos herencia. El que creyó en Cristo ya tiene toda la provisión de la herencia de Dios. No le falta nada. Sí le falta experimentar. ¿Me entienden? Entonces, la adopción en el sentido jurídico es ponernos en una posición en la que estamos ya como hijos herederos de Dios, para recibir la herencia del Padre. Entonces, miramos otra vez el Génesis. No se cansen de mirar el Génesis. No nos cansamos de hablar lo que vemos en el Génesis, porque ahí está el fundamento de toda la revelación divina. Y cuando hablamos con las personas acerca del Evangelio, siempre tenemos que volver al Génesis. Por más que ya leímos muchos versículos de lo que aquí vamos a hablar, es importantísimo porque de esos pasajes, ¿verdad?, vienen todas las verdades que Cristo logró por nosotros, todos los logros de Cristo en su muerte. Entonces siempre tenemos que ir al Génesis para de ahí partir en cada tema que hablamos de la Biblia. No nos cansemos de eso y que las personas puedan ver claramente. Entonces vamos a mirar el título, dice: el hombre fue creado por Dios para que éste sea su hijo, con su imagen y su semejanza. ¿Cómo? Al experimentar en su vida humana la vida divina como herencia. ¿Cuál es la herencia de los hijos de Dios? La vida divina. Entonces, para llegar a ser la imagen y la semejanza de Dios, Dios no le creó al hombre en el sentido de que él tenía que intentar ser parecido a Dios en su conducta, en su hablar, en sus pensamientos. No, es que él tenía que intentar ser hijo de Dios. Él tenía que experimentar la vida del Padre. Y al experimentar la vida del Padre, entonces automáticamente sería su imagen y su semejanza. ¿Entienden? Entonces esto es lo que Dios quiso al principio y lo que Cristo restituyó en su muerte y en su resurrección. Entre la caída del hombre y la muerte y resurrección de Cristo, el hombre intentó cumplir los mandamientos de Dios para parecerle a Dios y fue un rotundo fracaso por miles de años. El hombre no fue hecho para hacer la imagen y semejanza de Dios copiándole o obedeciendo eternamente ciertos mandatos. No, es experimentando el árbol de la vida, que es la vida de Dios. ¿Dónde? En su vida humana. No es que el hombre, al recibir la vida de Dios, llega a ser un pequeño Dios. No,
Recibe la vida de Dios como un suministro de Dios. Y al experimentar la vida de Dios, entonces su vida humana va siendo moldeada a Dios y va expresando a Dios. Entonces podemos ir a Génesis 1, 26 y 27. Entonces Dios, cuando crea al hombre, dice en 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Con qué propósito? Que ejerza dominio sobre toda la creación. ¿Pero cómo lo haría? Con la imagen y la semejanza de Dios. Si el hombre no tiene la imagen y la semejanza de Dios, nada se sujeta a él, ni el mosquito. Es así. Cuando el hombre perdió la imagen y la semejanza de Dios, nada se sujeta a él, ¿verdad? A no ser que sea por la fuerza. Entonces, vemos en Génesis 5, 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y los llamó Adán, humanidad, humano, el día que fueron creados. Porque Adán incluye a Adán y Eva en el sentido genérico de la palabra. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo puso por nombre Set. ¿Por qué Set tenía la imagen de Adán? Porque era hijo de Adán, ¿verdad? Porque Adán le transmitió su vida. Y en su vida estaban las características de Adán. Entonces Set era conforme a la imagen de Adán. Así también nosotros, cuando fuimos creados, Dios nos quiso dar a comer de su vida, en el árbol de la vida. Si nosotros hubiéramos comido y nos hubiésemos llenado de la vida de Dios, seríamos la imagen y la semejanza de Dios. No dioses, sino hombre que experimenta la vida divina y expresa las características de Dios. Entonces, por eso, ¿qué seríamos? Hijos de Dios. Iguales a Dios en nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro actuar. Parecidos a Dios. Entonces, ser hijo es ser parecido al Padre. Es andar como el Padre, es mirar como el Padre. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Génesis 2, 8 y 9. Para recordar esto. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, en este árbol, Dios tenía el suministro de su vida divina para la vida del hombre, para que éste sea su imagen, su semejanza y sea su hijo, lo exprese a él. Es como cuando vamos a una estación de servicio y hay nuestro auto en nafta y está también el diésel, ¿verdad? Y entramos ahí y si le cargamos el diésel no vamos a funcionar correctamente, pero si le cargamos la nafta, funciona el vehículo correctamente, porque está diseñado. El hombre fue diseñado para experimentar la vida divina y funcionar en su propósito, expresar a Dios y que su reino se manifieste aquí en la tierra. Entonces el hombre fue creado por Dios para que éste sea su hijo, y la vida divina es su herencia. Su herencia. Ahora, ¿qué pasó con el hombre? Vemos el punto 2. El hombre caído y pecaminoso por su desobediencia, como ya estuvimos estudiando,
perdió el derecho a su herencia, la experiencia de la vida divina. Perdió el derecho a la experiencia de la vida divina y es hoy por naturaleza hijo de ira, está bajo la ira de Dios, y es hijo del diablo, siendo semejante a él. El hombre hoy ya no expresa a Dios, expresa al diablo, porque tiene la naturaleza del diablo, que es el pecado. El pecado, vamos a decir, suplantó a la vida de Dios. El hombre, experimentando esa naturaleza pecaminosa de la serpiente, le expresa a Satanás. Y porque le expresa a Satanás, se puede decir que el hombre es hijo de Satanás, hijo del diablo. Vamos a leer Génesis 2, 16 y 17. Ahí estaba el mandato, dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Verdad? Ya estuvimos estudiando eso. Ahora pasamos a Génesis 3:24. La consecuencia fue por la desobediencia que el hombre perdió el derecho legal, estamos hablando aquí. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines, ángeles, y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre perdió el derecho en su estado de desobediencia y de corrupción. Perdió el derecho de la vida divina, de la herencia, y dejó de ser un hijo de Dios, de expresar la imagen y la semejanza de Dios. Por eso leemos en Mateo, ya en el Nuevo Testamento, vamos a Mateo, capítulo 3, 7 al 9. Acá Juan el Bautista está bautizando a la gente en el río Jordán, y ellos se bautizaban como un signo de arrepentimiento para volver sus corazones a Dios y entonces poder seguir a Cristo, ¿verdad? Poder seguir a Cristo. Pero cuando Juan el Bautista vio que muchos de los fariseos y saduceos venían a él para el bautismo, les dijo: camada de víboras, o cría de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? ¿Por qué si venían al bautismo? Venían al bautismo, pero no venían arrepentidos. Venían nomás al bautismo a curiosear qué estaba haciendo Juan el Bautista. Entonces, a los fariseos y saduceos, esto es muy interesante. ¿Qué eran los fariseos y saduceos? Eran las personas que más procuraban vivir en el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ellos procuraban tener una conciencia de lo bueno y lo malo. Hicieron toda una religión llena de tradiciones para procurar evitar hacer algo malo y hacer siempre lo bueno. Pero como eran cría de víboras, ¿cómo podían vivir solamente? Como víboras. Porque tenían la vida de la víbora. Eran hijos de la víbora, de la serpiente antigua que es Satanás. Entonces, acá vemos a Juan el Bautista que le dice: cría de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ellos estaban contentos y satisfechos con ser hijos de Abraham. Pero ellos no entendían que su verdadera necesidad no era en el viejo hombre, porque aún Abraham era parte del viejo hombre, de naturaleza pecaminosa, porque también es hijo de Adán, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, leemos ahora Mateo 12:34. Acá el Señor Jesús también hablando a los escribas y fariseos. 12:34. Podemos leer desde el 33. Dice: o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto.
Porque por el fruto se conoce el árbol. Si el árbol es de manzana, ¿qué va a dar? Manzana. Y si es de pera, va a dar pera. Entonces dice el Señor, 34. Camada de víboras, le dice a los fariseos. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo le llamó a los mejores religiosos de aquella época? Cría de víbora, hijos de víbora, productos de la víbora. ¿Cómo van a hablar luego cosas buenas? Si su corazón, su naturaleza misma es serpentina, ¿verdad? Entonces, podemos leer ahora Mateo 23, 27 al 28. Acá el Señor también habla, está retando a los escribas y fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. El 33, ¿cómo les dice el Señor? Serpientes, cría de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? En esa condición, ¿verdad? De tener esa naturaleza del diablo, de la serpiente. ¿Cómo van a escapar? Nosotros estamos viendo acá cómo escapamos, ¿verdad?, de esa situación. Que el Señor nos ayude a ver. Amén. Juan 8, siempre el Señor hablando a los religiosos, a los mejores hombres de aquella época. Juan 8, 44. El problema era que ellos querían vivir en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no quieren venir a mí, le decía el Señor. Ustedes escudriñan la Escritura porque creen que en ella está la vida eterna. Pero sin embargo, le decía el Señor, no quieren venir a mí para que tengáis vida. Se iban a la Escritura como un conocimiento del bien y del mal, pero no querían venir a Cristo, que es el árbol de la vida, ¿verdad? Entonces le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces Satanás por naturaleza es mentiroso, homicida. Y si somos hijos del diablo, como dice acá el Señor, entonces vamos a querer hacer lo mismo que ellos hacen. Por eso mentimos. Por eso envidiamos, por eso somos egoístas, por eso queremos lo que los otros tienen. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza en nosotros que heredamos ya desde Adán por medio de la serpiente. Somos, sin la nueva creación, somos hijos del diablo. Como hay esa expresión en guaraní, era tan fuerte. Pero es una realidad. En primera de Juan 3:10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. O sea, todo aquel que no expresa a Dios en sus atributos es hijo del diablo. O sea que hay dos clases de hijos. Esto ya se escribió después de la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso dice Juan, están los hijos del diablo y están los hijos de Dios. Depende en qué naturaleza nosotros experimentamos la vida de Dios. Vamos a amar a nuestros hermanos y vamos a vivir una vida recta. Vamos a expresar a Dios. Pero si estamos en la naturaleza maligna, no lo vamos a hacer. Entonces hay hijos de Dios, hijos del diablo. ¿Cómo se reconocen eso? ¿Qué clase de vida tienen? Entonces vemos que el hombre caído y pecaminoso perdió el derecho a su herencia y es por naturaleza hijo del diablo, siendo semejante a él en su imagen y en su expresión. Ahora el punto 3, vemos que la adopción, o sea, el hecho de llegar a ser legalmente hijo de Dios, ya estaba predestinada por Dios para el hombre. Era el plan de Dios para el hombre.
Efesios 1:5. Dice, en amor, Dios, ¿verdad? En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Él tenía una voluntad, esta voluntad le daba el placer de ¿qué? De que nosotros seamos hijos de Dios. Por eso Él ya nos marcó desde antemano para el ser humano, que el ser humano tenía que ser hijo de Dios. Pero lo logró finalmente no en Adán, sino en Jesucristo. En Jesucristo se cumple la predestinación. Si le experimentamos a Cristo, si creemos en Cristo, se cumple la predestinación. Somos hijos de Dios. Pero como dice acá, para adopción como hijos. Somos hechos legalmente hijos de Dios. La adopción es un logro de la redención de Cristo. O sea, si Cristo en su muerte no hubiera logrado nuestra reconciliación con Dios, nuestra justificación, el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? No hubiéramos tenido el derecho legal de que Dios nos adopte como sus hijos. Solamente a los que han experimentado la redención de Cristo, estos son hechos por adopción hijos de Dios. ¿Quién dice esto? El apóstol Pablo a los Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, el tiempo oportuno, el mejor momento, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, se dan cuenta que si Él no nos hubiera redimido a nosotros que estábamos bajo la maldición de la ley, no hubiéramos recibido la adopción de hijos. O sea que, ¿quiénes son hoy hijos de Dios? Solamente los que experimentan la redención que hay en la muerte del Señor Jesús. Todo aquel que no experimentó a Cristo en su muerte, que no cree en Él como su Redentor, no tiene derecho de ser adoptado por Dios como su hijo. Entonces aquí quedan fuera todos los seres humanos que rechazan el evangelio de la salvación, de la redención que hay en Cristo Jesús. Permanecen como hijos de Satanás. ¿Entienden? Porque hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, como dice Juan. No hay un hijo intermedio. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero no se miren a su conducta, porque no es por tu conducta que sos hijo de Dios. En el sentido legal. En el sentido legal sos hijo de Dios porque crees en la redención. Crees en la redención que hay en Cristo Jesús. Él ya te anota en el registro de sus hijos. Ya sos su hijo. Por supuesto que luego viene la experiencia de la salvación orgánica que nos va transformando de Adán a Cristo para que seamos la imagen y la semejanza de Dios. Y actuemos y vivamos como hijos de Dios, como dice en Mateo, ¿verdad? Que seamos sal de la tierra, luz del mundo, para que la gente vea nuestras buenas obras y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Pero eso ya es una situación orgánica, una experiencia orgánica. Primero tenemos que estar en los registros. Si no estamos en los registros de la adopción legal, no tenemos el derecho de recibir, como vamos a ver después, la herencia de Dios. Somos adoptados como hijos por la fe en Cristo Jesús. Somos adoptados como hijos, ¿cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Desde el 25. Pues ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Quién todos? Mediante la fe en Cristo Jesús. No es que todos porque ya vino Cristo. No. Todos
sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Recalcamos, ¿qué es la fe? Porque a veces la fe se usa de manera muy que no tienen que ver con el texto bíblico o con la enseñanza bíblica. No es la fe, yo creo que... No, la fe es la confianza. La palabra fe es confiar en Cristo Jesús. ¿En qué confiamos? En que Él nos redimió de la maldición de la ley en la cruz. ¿Crees esto? ¿Confías o estás haciendo algo todavía para que Dios te justifique, te santifique, te adopte? No. O te elija porque sos mejor que otro. Porque hoy en día la gente adopta, chicos, hasta buscando en un catálogo seguramente cuál es más lindo, más churro, qué sé yo, más sano. No, el Señor no nos adoptó conforme a nuestras obras, nos adoptó conforme a nuestra confianza en Cristo Jesús. Ya somos sus hijos. Amén. Juan 1:12 dice así. Desde el 11. A lo suyo vino, está hablando que Cristo vino a este mundo y en particular a su pueblo Israel. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es importante este versículo porque tiene que ver, el 12 tiene que ver con ser hijo de Dios legalmente. Y el 13, porque legalmente somos hijos de Dios por la fe, también Dios nos resucita, nos hace hijos engendrándonos con su vida. Dice el 13, estos no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Nacer en el original es engendrar, no es nacer. Cuando ya somos, ya es antes de nacer, ya somos engendrados, tiene que ver con la vida. El 13 tiene que ver con la vida, es orgánico. El 12 tiene que ver con un derecho legal, porque esta palabra derecho en el original no quiere decir poder, capacidad, quiere decir autorización. Es un derecho legal. ¿Quiénes tienen el derecho legal de ser hijos de Dios? Los que creen, los que depositan su confianza en el Señor Jesucristo. Y estos también reciben la herencia divina, que es el engendramiento de Dios. Amén. Entonces estamos viendo ahora adopción. Como hijos de Dios, no solamente somos hechos hijos de Dios por adopción, sino que también recibimos la herencia de Dios. Está ya a nuestra disposición. Somos hechos herederos de Dios. Gálatas 4:7 dice, por tanto ya no eres siervo, dice, pero la palabra realmente es esclavo. Por tanto ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros éramos esclavos. Pero cuando creímos en Cristo, dejamos de ser esclavos, esclavizados bajo el sistema legal de la ley, quiere decir, bajo la condenación de la ley, la maldición de la ley. El Señor nos redimió, nos compró por la redención y dejamos de ser esclavos y Él nos anota como hijos. Y no solamente como hijos, sino herederos. ¿Me entienden? Por eso habla acá de esclavitud y de libertad como hijos. Pero eso sucede en el instante en que creemos en Cristo. Pasamos del estado de esclavitud bajo la ley y la condenación de la misma, pasamos por la redención a la libertad de la ley y de la condenación de la misma y somos adoptados como hijos de Dios y herederos de Dios. Romanos 8:17. Y si hijos, o sea, y si somos hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? De Dios. Somos herederos de Dios, de todo lo que Dios es. Herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si en verdad padecemos con Él, a fin de que también con Él seamos glorificados. Entonces, si hijos que somos también herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. El 7. Como hijos legales hemos recibido el espíritu del Hijo primogénito de Dios. ¿Para qué? Para ser conformados a su imagen. En este espíritu de Cristo, en el espíritu del Hijo de Dios, está la vida divina de Dios. Pero no solamente la vida divina, también está la vida humana de Cristo. Porque nuestra vida humana no sirve, no es hija de Dios. Nunca va a ser hija de Dios. Es hija del diablo hasta que sea totalmente aniquilada por medio de la experiencia del Espíritu y de la muerte de nuestros cuerpos y la resurrección, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu? Por eso dice el Espíritu del Hijo primogénito de Dios. Está hablando del Hijo humano de Dios, pero que también tiene la vida divina. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, recibimos su vida divina, también su nueva vida humana, la nueva humanidad. ¿Para qué? Para ser conformados a su imagen. Es como que cuando recibimos a Cristo, recibimos el árbol de la vida. Y ahí empezamos a experimentar a Cristo en su vida divina, en su vida humana. Y esa vida divina de Cristo y esa vida humana de Cristo nos conforma, nos hace igual a Jesucristo. Y ahí llegamos a tener la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Gálatas 4:6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu ¿de quién? El Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Y qué hace este Espíritu de su Hijo? Clamando, Abba Padre. Abba es una palabra en arameo que significa papá, padre, tiernamente. Abba Padre. Pero ¿cómo esto sucede? Sucede porque Él nos ha dado el Espíritu de su Hijo, para que nosotros también lleguemos a ser hijos de Dios. Si no recibimos el Espíritu de su Hijo, no podemos ser conformados a la imagen de Dios. Pero para recibir el Espíritu de su Hijo, primero tenemos que creer en Cristo, en su redención. Y eso hace que seamos adoptados legalmente. El que cree en Cristo es adoptado legalmente y recibe el Espíritu de su Hijo. Y en la experiencia del Espíritu de su Hijo clamamos, Abba Padre. Nadie puede decir, Padre nuestro que estás en los cielos, con realidad, si esa persona no fue adoptada y no recibió el Espíritu de su Hijo. ¿Cuántas personas hoy en el mundo repiten como lorito, Padre nuestro que estás en los cielos, y son hijos del diablo? Porque no han recibido la redención que es en Cristo Jesús. No han sido adoptados como hijos. No han recibido el Espíritu de su Hijo. No pueden clamar con realidad, Abba Padre. Romanos 8:15. Le dice a los creyentes, dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Porque antes, cuando el hombre vivía por el árbol del conocimiento del bien y del mal, tratando de cumplir la ley externa, siempre vivía en el temor porque sabía su fragilidad. Pero no hemos recibido ese espíritu de temor para andar otra vez en la esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Dice también Pablo, no solo a los Gálatas, también a los romanos. Y nos dice hoy a nosotros también, ¿verdad? Que hemos recibido el espíritu de adopción. O sea, el espíritu que tiene que ver con la adopción que hemos experimentado en Cristo Jesús. ¿Experimentaste la adopción por la fe en la redención de Cristo? Ahí te da el espíritu de adopción, por medio del cual, con realidad, le llamamos a Dios Padre, Papá, Padre, Abba Padre. Y ahí tenemos nuestra relación con Dios
No como un Dios creador meramente, sino como un padre que hace todo lo que un padre hace por su hijo, pero de una manera excelente. Pero mayormente comparte todo lo que Él es, su santidad, su amor, su sabiduría, etc. Entonces, Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No tenemos que tener miedo de decir que Jesús es nuestro hermano mayor, es primogénito. Pero no es que en cuanto a la vida divina, sino en cuanto a la vida humana resucitada de la nueva creación. ¿Verdad? Vamos a ser conformados a la misma imagen del Hijo primogénito de Dios. Y por eso con Él vamos a poder expresar a Dios en nuestra vida humana totalmente, como decimos, regenerada, transformada y glorificada, como la nueva Jerusalén. Primera de Juan 3:2. Y acá terminamos por hoy. Primera de Juan 3:2, que es lo que cantamos hace rato. Vamos a leer desde el 1 y el 2. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Aleluya. Y eso no es que nos llaman nomás. Eso somos. Por esto el mundo no nos conoce o no nos reconoce. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Pero todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, a estos le dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. El 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Dios, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Acá está diciendo en el contexto del verso 1, mirad cuán grande es el amor que nos ha otorgado el Padre para que seamos hijos de Dios. O sea que Dios se va a manifestar. Nuestra esperanza es verle a Él. ¿Cómo no nos vamos a purificar si le vamos a ver al más puro de los puros? ¿Verdad? ¿Cómo no vamos a experimentar el Espíritu de Jesucristo para conformarnos a Él? ¿Cómo vamos a andar en nuestra carne? Señor, perdóname. Me tengo que encontrar con Dios y quiero verle a Dios. Amén. Por eso dice una de las bienaventuranzas en Mateo 5, dice, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Solamente ellos verán a Dios. Amén. Ahí se va a cumplir lo que en Génesis Dios quiso con nosotros. Seremos su imagen y su semejanza. Seremos semejantes a Él. ¿Verdad? Expresaremos toda su gloria como la iglesia en un sentido corporativo, como la nueva Jerusalén. Amén, hermanos. Entonces hasta acá vamos a llegar hoy. Podemos mirar un poco la conclusión de este mensaje. Es largo, pero vamos a leer juntos, ¿sí? Vamos a ir pensando lo que leemos. Y es bueno con las personas repasar esto. Bueno, leemos. Dios creó al hombre para que éste fuera su imagen y semejanza como hijo suyo por medio de la experiencia de su vida divina como herencia. Pero el hombre, por su desobediencia, perdió el derecho a la vida de Dios y perdió la herencia. Satanás engañó al hombre y su naturaleza llegó a ser corrupta y pecaminosa, convirtiéndose en hijo del diablo. Pero Cristo, al derramar su sangre en la cruz, redimió al hombre de la condenación de los pecados y recuperó para el hombre la posición legal de hijo de Dios y el derecho a la herencia de la vida de Dios. Cuando el pecador cree en Cristo como su Redentor, recupera la posición de hijo,
recibe la adopción legal como hijo de Dios y también la herencia de la vida divina por el Espíritu de Cristo para ser conformado a su imagen. Amén. Oh, Señor. Gracias, Señor. Es tan maravillosa tu obra. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Oh, por tu palabra escrita, Señor, por tus apóstoles, por aquellos que tú has usado, que tú has inspirado, para que hoy podamos entender por qué fuiste al Calvario, para qué entregaste tu vida humana en la cruz del Calvario, para qué enfrentaste tanto sacrificio y tanto dolor. Señor, hoy podemos ver que para que podamos ser hechos hijos de Dios. Gracias por tu redención preciosa. Ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús, Señor. Oh, Señor, y podemos ser hechos legalmente hijos de Dios. Oh, Señor, gracias que porque somos tus hijos, tú has enviado el Espíritu de tu Hijo para que podamos experimentarlo a Él y podamos clamar sinceramente y realmente en nuestros corazones: Abba, Padre. Podamos decirte: Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy podamos, Señor, buscar que tu reino se establezca aquí en la tierra. Padre, ayúdanos, Señor, a experimentar a Jesucristo por el Espíritu Santo. Y ayúdanos a entender estas cosas para que seamos capaces de transmitirle a otras personas. Te pedimos, Padre, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.